Queridos hermanos y amigos, Shalom para todos y para todas. Deseamos que el Eterno les bendiga y les guarde a usted y a toda su familia. Una vez más estamos agradecidos del Eterno que nos da el privilegio de poder compartir su palabra. Y también le damos gracias a usted por la cual usted dedica tiempo de su vida para compartir y aprender juntamente con nosotros. Le damos la bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad que el Eterno nos permite, vamos a hablar un poco acerca de la autenticidad de la Biblia. Conozca la verdad de la Biblia. Pero antes de iniciar, yo quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Luego que usted le da a suscribirse, ahí cerquita a la derecha hay una campanita. Active esa campanita de notificaciones. Dele a la opción de todas. Cuando usted hace eso, entonces usted va a ser una de las primeras personas en recibir nuestros estudios automáticamente tan pronto lo estemos subiendo a nuestro canal de YouTube. De manera que si usted se suscribe y activa esa campanita de notificaciones, usted va a ser una de las primeras personas en recibir automáticamente nuestros estudios. Si usted desea dejarnos un comentario sobre alguna duda, alguna inquietud, algo que usted no comprenda, entonces déjenos su comentario, déjenos su pregunta y tan pronto el Eterno nos ayude y nos sea posible, pues le vamos a contestar. Si usted desea compartir nuestros estudios, compártalo con todas las personas que usted desee, sin límite alguno. Usted puede compartirlo con su familia, con sus amigos, con sus hermanos de congregación, si se congrega en alguna iglesia. Puede compartirlo con todos para que así todos estemos aprendiendo y todos seamos bendecidos a través del conocimiento de la palabra. Bien, como ya hemos dicho, vamos a hablar un poco acerca de la autenticidad de la Biblia. Queremos hablar basado en algunos puntos muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué es la Biblia? ¿Es la Biblia inspirada por Dios? ¿Escribió Dios la Biblia? ¿Escribió Moisés la Torá? La Torá es lo que el cristiano le llama Pentateuco. ¿Cómo se escribió la Torá o el Pentateuco? ¿Qué significa Torá o Pentateuco? Pero más bien en su nombre original, como siempre le llamamos, Torá. Y por último, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se escribió la Biblia. Obviamente vamos a hablar de manera limitada debido al tiempo. El tiempo pasa y tratamos siempre de ser lo más prudente posible, pero queremos tocar estos 7 puntos por lo menos para tratar algunos puntos básicos de lo que le queremos compartir, ya que cada uno de ellos pueden ser muy extensos, pero le prometemos ser prudente con su tiempo para hablar algunos puntos muy interesantes. Yo sé que las enseñanzas que nosotros compartimos muchas veces no van acorde a las enseñanzas que tradicionalmente tenemos ya como creyente, hablando específicamente dentro de lo que es el cristianismo, el catolicismo, el mesianismo y el judaísmo también. Por la razón de que nosotros, como ya siempre decimos, tratamos de basarnos en lo que es la historia. Obviamente no es que dejamos a un lado la fe. Nosotros tenemos fe. Nosotros creemos, al menos su servidor, tiene fe en el Eterno. Yo creo en el Eterno. Lo que queremos es tratar de ser lo más sincero posible. Tratar la palabra del Eterno conforme a su naturaleza, conforme a su cultura, conforme a su historia. Yo sé que la teología predomina mucho dentro del pueblo de los creyentes. Y como siempre digo, la teología es buena, pero la historia es mucho mejor.
La teología muchas veces se encarga de presentarnos, de regalarnos una fe que muchas veces es como si fuera algo mental, es como si fuera algo místico. Hay personas que crean de la fe un sistema o una costumbre de que todo lo creen por fe, y muchas veces las cosas parecen no tener lógica, parecen no tener razón. Sin embargo, la fe misma dentro de su realidad tiene una razón. Por ejemplo, el creyente se va a la carta de Hebreos y en el capítulo 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice la teología. Eso lo dice en la carta a los Hebreos. Obviamente la carta a los Hebreos, que pertenece al Nuevo Testamento, que es lo que le llamamos la Biblia cristiana, esa carta o esos escritos, en primer lugar, no fue Shaul quien lo escribió. Hasta el día de hoy no se conoce quién escribió la carta a los Hebreos. Entonces, por ahí ya hay más que suficiente razón para comenzar a investigar. ¿Cómo es posible que creamos en algo o en alguien si no le conocemos? ¿Cómo podemos depositar nuestra confianza en algo o alguien que para nosotros no tiene procedencia, no tiene un origen, no tiene un fundamento, no tiene una razón? ¿Por qué digo esto? Porque el cristiano tradicional cree a ojo cerrado en todo lo que está escrito en la Biblia. Porque ellos creen que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Pareciera ser como que Dios mismo vino del cielo y escribió la Biblia. Se entiende claramente la intención de creer a plenitud en lo que es la palabra del Eterno. Estamos de acuerdo en esto. Pero permítame decirle que no todo lo que está en la Biblia debe interpretarse literalmente. No es que lo que está en la Biblia sea mentira. Una cosa es que no sea cierto o que no sea histórico lo que pueda decir en la Biblia. Y otra cosa es de que se pueda interpretar y enseñar a sí mismo de manera literal. Muchas veces caemos en el error de interpretar y de enseñar de manera literal lo que dice la Biblia, y no debe ser así. La Biblia contiene diferentes tipos de géneros literarios. En otro estudio ya lo hemos hablado, lo hemos planteado. En nuestro canal de YouTube tenemos estudios que hablamos acerca de esto. La Biblia contiene muchos tipos de géneros literarios en donde no todo se puede entender o interpretar de manera literal. La Biblia contiene cuentos, contiene leyenda, contiene poemas. Si usted quiere llamarle novela, la Biblia contiene género literario novelístico, una novela. Cuando habla, por ejemplo, el libro de Cantares, cuando habla, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando habla, por ejemplo, en el libro de Génesis, en Proverbios, en Salmos. O sea, hay muchos escritos en la Biblia que no se pueden interpretar de manera literal. La Biblia contiene mitología. Principalmente en el libro de Génesis, la Biblia contiene escritura allí que cuando esas escrituras se agregaron a lo que hoy en día conocemos como Biblia, no fue que alguien las escribió originalmente y originalmente esa escritura pertenece a la Biblia. Hubieron personas, escritores o editores, que tomaron información de otra parte, de otro lugar, de otra cultura, la tomaron y la copiaron a la Biblia. Si usted no me cree, trate de buscar, de investigar acerca de la cultura ugarítica, acerca de la cultura sumeria, acerca de la cultura cananea. Es importante que usted trate de estudiar
estas historias, estas culturas, y en muchas de ellas usted va a encontrar relatos que son parecidos, es más, son iguales a los que contiene la Biblia. A diferencia de que cuando se copiaron a la Biblia, se le hizo de manera, como por así decir, un copy-page, simplemente se le cambiaron los nombres, pero la historia o la mitología o la leyenda o el cuento es el mismo en realidad. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a creer en la Biblia como palabra de Dios, como palabra inspirada por Dios. Tenemos que tener cuidado porque, como dije hace un ratito, Dios no escribió la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres y que, como dije hace un ratito también, hay escritos en la Biblia que hasta el día de hoy no conocemos quién lo escribió. Entonces, mis amados hermanos y amigos, les repetimos una vez más, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y active la campanita de notificaciones, comente si desea dejarnos un comentario y compártalo con toda la persona que usted desee. Ahora sí, vamos entonces a iniciar a hablar acerca de estos 7 puntos principales, que como ya hemos dicho, lo vamos a tratar de manera básica, simplemente algunos principios, conceptos básicos de cada uno de estos puntos, porque tratar de hablar de cada uno de ellos se llevaría mucho tiempo. Vámonos entonces con la primera pregunta de ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros escritos, recopilados en diferentes tiempos, con diferentes escritores y con diferente cosmogonía en cuanto al universo o en cuanto a lo creado, en cuanto a la creación y su trayectoria. ¿Qué queremos decir con esto? La Biblia es un conjunto de libros. De hecho, la palabra Biblia proviene de la palabra griega biblos, que lo que significa es un conjunto de libros. Si fuéramos a traducir en español o en castellano hoy en día de una manera moderna qué es Biblia, lo que podríamos decir que Biblia no es más que una enciclopedia o una biblioteca. De manera que en vez de llamarle Santa Biblia, podríamos llamarle Santa Biblioteca, porque dentro de ella la Biblia consiste de un conjunto de libros, tanto desde lo que conocemos como Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, y juntamente también con el Nuevo Testamento, que es lo que le llamamos la Biblia cristiana. Entonces la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, repetimos, es la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento ya son libros escritos que fueron tomados por el cristianismo entre el primer siglo, segundo, y a partir de ahí que comienza el proceso de estas escrituras, pero que los que escribieron en el Nuevo Testamento nunca escribieron con la intención, con el pensamiento, con el deseo, con el propósito de que esos escritos algún día se juntaran a la Biblia. Ellos nunca escribieron con esa intención. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, mis amados, ¿qué es la Biblia? La Biblia no es más que un conjunto de libros, de escritos, recopilados en diferentes tiempos. Los escritos de la Biblia no todo se escribió al mismo tiempo. Son escritos de diferentes escritores o de diferentes editores con diferente cosmogonía. ¿Qué queremos dejar dicho con esto? La Biblia contiene libros, contiene escritos de personas que posiblemente no creían lo mismo que usted y yo creemos hoy. Personas que no veían la realidad de la vida como la vemos usted y yo hoy. Personas que de hecho tenían otro tipo de religión, tenían otro sistema de adoración. De hecho, personas que adoraban a otros dioses. Le voy a dar un ejemplo y se lo vamos a detallar un poquito más adelante. El libro de Génesis,
que aunque es el primer libro que contiene la Biblia, pero que no fue el primer libro que se escribió. El libro de Génesis se escribió o se editó aproximadamente en el siglo IV antes de Yeshua. Entonces, el libro de Génesis, que contiene muchísima mitología, contiene muchas escrituras que, como decíamos en el principio, lo que se hizo fue un copy-page. Se tomaron mitologías, creencias, historias, como por ejemplo de la cultura cananea, de la cultura sumeria, y se pegaron ahí a la Biblia. Como por ejemplo el capítulo 1 de Génesis, si tomamos la Reina Valera, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y durante todo el capítulo 1 de Génesis, usted se va a dar cuenta que menciona la palabra o el nombre Dios. Pero cuando usted comienza el capítulo 2, se va a dar cuenta que ya no menciona a Dios, sino Jehová o Yahvé. Y que en el capítulo 1 habla de una creación. Y si estudia minuciosamente el capítulo 1, se va a dar cuenta que la creación del capítulo 1 es muy diferente a la creación del capítulo 2. ¿Por qué? Porque en el relato del capítulo 1 participaron allí personas con otras creencias y que creían en otros dioses. El capítulo 2, por igual, eran personas de otras creencias y que creían en otros dioses. Esa palabra Dios en el capítulo 1 de Génesis viene de Elohim. Por eso, de hecho, hasta en hebreo se menciona la palabra Elohim cuando habla acerca de este versículo. Pero que esa palabra o ese nombre Elohim proviene de un dios a quien la cultura cananea y la sumeria adoraban, a la cual lo conocían como el dios El. Entonces, este dios El, más luego con el tiempo ya, se le fusionó ese nombre, que es de donde viene también la palabra Eloah, que es singular, y luego ya de manera plural, entonces se le pronuncia como Elohim. Porque en el principio, en realidad, no existía la monolatría. Es decir, en el principio de la humanidad no se creía en un solo Dios, sino en muchos dioses. Y por eso es que de ahí viene la palabra Elohim. Luego en el capítulo 2 de Génesis, el que continúa al capítulo 1, usted ve allí ya, como le decía, otro tipo de creación, otro proceso de creación de manera diferente. Y ya no con el Dios El o Elohim o con el nombre de Dios, sino con el nombre de Jehová o Yahvé. Es precisamente porque allí está relatando otro cuento, otra mitología, otra narración de la historia con otro Dios. ¿Puede usted comprenderme hasta aquí, mi querido hermano, mi querido amigo, hermana, amiga que me estás escuchando a través de este canal? Si no está comprendiendo, entonces, le repito, déjenos su comentario y con mucho gusto le podríamos explicar de una forma mejor detallada. Bien, continuamos entonces con el punto número 2. ¿Es la Biblia inspirada por Dios? Vamos a ver. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el creyente, principalmente el cristiano, se va a 2 de Timoteo, que es una carta que tampoco sabemos quién la escribió, aunque el cristianismo dice que
la escribió Rav Shaul o el apóstol Pablo, no es así. La teología cristiana le asigna 14 cartas a Rav Shaul. La teología cristiana le asigna 14 cartas a Rav Shaul que se encuentran en el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana. Sin embargo, de esas 14 cartas, Rav Shaul solamente escribió 7. Y Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo es una de ellas, de las cuales no la escribió Rav Shaul. Hasta el día de hoy no se conoce el autor de estas cartas, Primera y Segunda de Timoteo. Hasta el día de hoy no se sabe quién la escribió. Entonces, cuando el creyente se va a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y lee, donde dice allí que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, automáticamente piensa y cree que toda la Biblia es inspirada por Dios. Sin embargo, cuando esta persona escribe esto, lo que conocemos como Nuevo Testamento todavía no existía, porque las escrituras del Nuevo Testamento fue un proceso a largo tiempo que se comenzó a escribir aproximadamente entre el año 50 al 60 después de Yeshua, y que el primero que escribe de todos los escritores del Nuevo Testamento es Rav Shaul. Rav Shaul escribió primero que los evangelios, primero que los evangelistas. Y de los 4 evangelios que tenemos, el primero que escribe es Marcos. Pero hay otro problema. Y es que los nombres que tienen los evangelios no son los nombres de las personas o de los escritores originales de estas escrituras. ¿Cómo? Sí, así como usted me escucha. Estos escritos que se encuentran en los evangelios, que nunca se escribieron con la intención de agregarlo a la Biblia, ¿quién los escribió? Lo escribió no específicamente con la intención de crear una doctrina o una religión diferente a la que tenía. No, por eso es que usted puede ver que cada uno de los evangelios presenta a Yeshua de una manera diferente. Entonces, el primero de los que escribe en el Nuevo Testamento es Marcos, pero que para escribe bajo la lupa de Rav Shaul. Repetimos, el primero que escribe en todo lo que es el Nuevo Testamento es Rav Shaul, a quien se conoce en el cristianismo como el apóstol Pablo, y la primera carta que escribe, el primer escrito que tenemos de Pablo en el Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses. Ya Segunda de Tesalonicenses, Rav Shaul no la escribe. Entonces, mis amados, ¿es la Biblia inspirada por Dios? No necesariamente. Es cierto que las escrituras del Nuevo Testamento tienen una cierta inspiración, no podemos negarlo, pero no es que sea una inspiración directa del Eterno. No es que sea una inspiración directa de Dios. No fue que Dios dijo, escriban. No. Repetimos, todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento se escribió nunca con la intención de que eso en el día de hoy, 2000 años después, se fuera a tener válido también como palabra de Dios. La doctrina o la religión del Nuevo Testamento no es diferente a la doctrina o a la religión del Antiguo Testamento. Y la doctrina y la religión del Antiguo Testamento para los tiempos de Yeshua era el judaísmo, lo que conocemos históricamente como el judaísmo del primer siglo. Entonces, ¿es la Biblia inspirada por Dios? No toda. ¿Es la Biblia sagrada? Claro que sí. Es un conjunto de libros que son sagrados. Son libros que nos inspiran fe. Yo vivo por fe. Todos vivimos por fe. Ahora, una fe que muchas veces no tiene que ver nada con la fe que nos presentan las religiones, incluyendo el cristianismo. Cuando hablamos de fe, la fe no es tener un pensamiento, una idea, una certeza
un pensamiento mental, nunca jamás. La fe, como dijimos en el principio, es algo concreto, algo que es lógico. Fe, dentro del idioma de la Biblia, para que usted me pueda entender, es confianza. Y la fe en el idioma de la Biblia o en la cultura de la Biblia está representada con una estaca clavada en la tierra. ¿Por qué está la fe dentro de la cultura y el idioma de la Biblia representada simbólicamente, literalmente, con una estaca clavada en la tierra? Porque aquellos hombres andaban como nómadas, eran peregrinos, andaban de lugar en lugar, trasladándose de un lugar a otro. Por ejemplo, como en los tiempos de Abraham. Y donde quiera que iban tenían que construir una cabaña con cobija que le pudiera brindar a ellos seguridad, aún para dormir y para que los protegiera del sol. Pues esa cabaña, que mayormente la hacían de pieles de animales, ellos la amarraban y clavaban estaca en la tierra para que cuando viniera el viento no se la llevara, no la destruyera. La fe literalmente está representada en la cultura de la Biblia con una estaca clavada en la tierra. Entonces la fe es algo firme, algo que inspira confianza, no una fe mística como muchas veces nos la presentan. Bien, mis amados, vamos entonces con el punto número 3. ¿Cómo se llama la Biblia? Esto es interesante porque la palabra Biblia, dijimos en el principio que proviene de una palabra griega, pero el idioma original de la Biblia no es el griego. El griego es el primer idioma en el que se traduce la Biblia, pero el idioma original de la Biblia es el hebreo, no el griego. Entonces, ¿cómo se llama la Biblia? La Biblia se llama Tanakh. Tanakh, así se llama la Biblia en su verdadero idioma. Pasa algo con el abecedario del idioma hebreo y es que no contiene vocales. El idioma hebreo no contiene vocales, por lo tanto la palabra Tanakh le pusimos 2A para poder leerla en el castellano y para que se pueda entender, pero realmente la palabra Tanakh solo lleva una T, una N y una K. Así se lee y así se pronuncia, Tanakh. Entonces, esa T y esa N y esa K son las que dan la definición completa de lo que nosotros conocemos como Biblia. ¿Qué entonces significa Tanakh? Esa T proviene de la palabra Torah, que significa instrucción. Torah no significa ley. Ley es una cosa, instrucción es otra. El Eterno le dio al pueblo instrucción. Cada vez que usted se va a la Biblia y lee la palabra ley, puede estar seguro o segura de que es una incorrecta interpretación de la traducción bíblica. Porque la palabra ley se tomó de la palabra griega nomos para querer demostrar o para querer identificar la palabra original del idioma hebreo, que es Torah. Entonces, una cosa es Torah y otra cosa es ley. Eso es la T de Tanakh. Ahora, la N de Tanakh viene de la palabra Nevin, que significa profetas. Esa palabra Nevin está en plural y significa profetas. Y luego esa K de Tanakh viene de la palabra Ketuvim, que significa escritos. Entonces, la Biblia, que su nombre original es Tanakh, está compuesta de estos 3 componentes necesarios. Está compuesta de la Torah, de los Nevim y de los Ketuvim, o sea, de la instrucción, de los profetas y de los escritos. ¿Cómo se llama la Biblia? Tanakh. Ese es el verdadero nombre de la Biblia. Con el punto número 4, que dice, ¿escribió Dios la Biblia? Pues no. Dios no escribió la Biblia. Lo único que la Biblia identifica que Dios escribió es esto que dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 8, cuando dice,
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La primera vez que Moisés sube el monte Sinaí y el Eterno le da la Torá o los mandamientos, el relato bíblico dice que Dios mismo con sus propios dedos fue quien escribió. Pero sucedió algo, y es que el Eterno le dijo a Moisés: desciende, porque el pueblo se ha desviado tras la idolatría. Se han construido un becerro de oro y están adorando a ese becerro, diciendo que ese becerro de oro fue el que lo sacó de Egipto. Naturalmente, cuando Moisés desciende y ve al pueblo sumergido en la idolatría, el relato bíblico dice que Moisés quebró la Torá, quebró esas 2 piedras en donde el Eterno había escrito su Torá. Entonces no fue Dios quien escribió la Biblia, fueron hombres quienes las escribieron. Es por eso que el punto número 5 pregunta: ¿escribió Moisés la Torá? Buena pregunta, porque dentro de la doctrina o dentro de la creencia tradicional que existe, se cree, se confirma que Moisés fue quien escribió la Torá. O para que me puedas entender mejor, se cree que Moisés fue quien escribió el Pentateuco. Sin embargo, no es cierto. Moisés no escribió el Pentateuco o la Torá, que es su nombre original. Moisés escribió, en primer lugar, lo que usted conoce como los 10 mandamientos, que fue la segunda vez cuando el Eterno se los dio, cuando subió por segunda vez al monte Sinaí. Y luego de esto, Moisés con otros ancianos escribieron parte de lo que es el libro de Deuteronomio. Pero Moisés no escribió toda la Torá, no escribió todo el Pentateuco. Mire lo que dice la palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 8, 9 y 10 dice: hablándole el Eterno, conforme al relato bíblico, a Moisés, le dice: escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, ¿qué fue lo que Moisés escribió? En primer lugar, los mandamientos que el Eterno le dio por segunda vez en el monte Sinaí, y luego parte de la Torá que contiene el libro de Deuteronomio. De hecho, en el mismo libro de Deuteronomio, si no me equivoco, narra allí la muerte de Moisés. ¿Podía Moisés narrar y escribir su propia muerte? Nunca, jamás. De hecho, cuando usted se va al libro de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Número, usted se va a dar cuenta que siempre dice: y le dijo Dios a Moisés, y dijo Jehová a Moisés, y dijo Yahvé a Moisés. Da a entender claramente que quien está narrando es una tercera persona. Porque si dice: y le dijo Dios, y le dijo Yahvé, y dijo Jehová a Moisés, obviamente deja por entendido que quien participó en estas escrituras es una tercera persona, no Moisés, porque entonces dijera: y Dios me dijo. Sin embargo, no es así como dice. El punto número 6, estamos ya casi terminando, mis amados hermanos. Como dijimos, para ser prudente con el tiempo y con su tiempo. El punto número 6 dice: ¿cómo se escribió la Torá? Muy interesante. La Torá, dijimos en el principio que son varios libros, varios escritos, que no fueron como lo son hoy en día. Hoy en día la Torá o la Biblia, la Tanaj, usted ve que
está dividida por capítulos, capítulo 1, capítulo 2, esos capítulos también tienen versículos, las escrituras tienen punto, tienen coma, tienen signo de interrogación, signo de admiración. En el principio no era así, en el principio nada de esto existía, se escribía corrido y siempre corrido. Entonces, ¿cómo se escribió la Torá? La Torá hemos dicho que son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que el cristiano conoce como Pentateuco. ¿Cómo se escribe el Pentateuco? ¿Lo escribió una sola persona? No. Lo escribieron varias personas en diferentes tiempos, personas que de hecho conocían a otros dioses y que adoraban a otros dioses con sus diferentes nombres. Sí, así como usted me escucha. La Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, dijimos en el principio que se recopilaron, fueron escritos en diferentes tiempos. Llegó un momento en que todos esos escritos se recopilaron, se juntaron de diferentes lugares y es lo que se construyó como Torá o como Pentateuco, pero que todos esos escritos provienen de 4 fuentes diferentes. Cuando hablamos de 4 fuentes diferentes, estamos hablando de 4 grupos diferentes. Grupos de personas que no se conocían unos a otros en diferentes tiempos y que adoraban de hecho a diferentes dioses con sus diferentes nombres. Entonces, la Torá contiene su primera fuente de escrito, que es la fuente yavista. No vamos a entrar en detalle para detallar cada una de estas fuentes, para ser prudente con el tiempo. Pero la Torá o el Pentateuco se escribió de 4 fuentes diferentes. En primer lugar, la fuente yavista. En segundo lugar, la fuente eloísta. En tercer lugar, la fuente sacerdotal, que era ya cuando el templo estaba construido y había un orden sacerdotal. Ellos escribieron. Y como cuarto y última fuente a la que pertenece la Torá es la fuente deuteronomista. Ya el séptimo y último punto es el siguiente. ¿Qué significa Torá? Dijimos que Torá significa instrucción, pero queremos presentarle algo o compartirle algo muy interesante. Mire, Torá significa instrucción, pero esa palabra Torá proviene de la palabra hebrea yará, que significa dar en el blanco. O sea, la palabra Torá, que significa instrucción, proviene de la palabra yará, y que esa palabra yará lo que significa es dar en el blanco. Es como cuando usted tira una flecha y logra dar en el blanco. Eso es instrucción. Eso es Torá. Contrario a lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Errar en el blanco. Torá proviene de la expresión dar en el blanco. Pecado es lo contrario, errar o fallar al blanco. ¿Ha aprendido usted algo nuevo en esta oportunidad? Si usted aprendió algo nuevo, déle like, comparta este estudio con todas las personas que usted desee, suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones. Si desea dejarnos un comentario, siempre y cuando lo haga con respeto y referente siempre al tema del cual estemos tratando, hágalo. Así es que gracias por su tiempo, mis hermanos, mis amigos. Deseo que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Hasta pronto. Shalom.